mitad, ni a la mitad, nos quedamos cerca del siglo III antes de Cristo. Podríamos decir que como a la mitad nos quedamos en la pasada. ¿Qué vimos la vez pasada de todo esto de Grecia? Vimos la civilización minoica, que poco a poco se transforma en la civilización micénica, que poco a poco se cae, se queda en la oscuridad total, y en esta edad oscura vemos como ciertas migraciones, vemos cosas que se van moviendo, ciudades que empiezan a salir y empiezan a formarse nuevas ciudades, y esto se forma en la ciudad arcaica, la época arcaica. En la época arcaica ya encontramos grandes construcciones, ya encontramos varios modelos políticos, ya encontramos también varias herramientas que están utilizando, y llegamos a la época clásica. Entendía la época clásica como el esplendor de Grecia, cosa que ellos no sabían. Eso es lo que tenemos que tener claro. Los griegos no sabían, esta nomenclatura la pusieron los historiadores del futuro. Los griegos no sabían que se iban a llamar clásicos, ¿verdad? Pero la historia define a la época clásica más o menos a la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esa es conocida como como la época clásica ateniense. Y la época de esplendor es conocida como la Magna Grecia, que va alrededor del siglo VIII a.C. hasta las conquistas de Alejandro Magno. Y esto es conocido como la Magna Grecia porque Grecia es como que alcanza el territorio más grande que ha tenido durante toda su historia. Nunca antes había tenido tanta gente hasta que llega a ese momento. Tanta tierra. Ajá. Y después de la época clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles, se terminan ellos tres. Aristóteles viene de la mano de un señor llamado Alejandro Magno, y con Alejandro Magno empieza una nueva época conocida como la época helénica. Y con la muerte de Alejandro Magno, Grecia se queda un poco como en el aire porque pertenecía al imperio macedonio, al imperio de Alejandro. Y cuando Alejandro muere, entonces ¿quién se queda con Grecia? Empiezan entonces las guerras de los diócoros o diócoros, que son las guerras de sucesión de los generales de Alejandro, que tratan de ver quién se queda con qué. Guerras que van a darle un poco como de, ¿cómo se dice?, de turbulencia durante más o menos 100 años, en lo que se logra asentar todo, porque les va a costar mucho en las guerras de sucesión quién se queda con cada uno de estos territorios, hasta que aparece un nuevo pueblo que empieza a ordenar toda esta parte, y ese nuevo pueblo va a ser Roma. Entonces hoy vamos a ver a la Grecia romana, de cómo esta Grecia romana se convierte en una Grecia medieval. Esta Grecia medieval pasa a una Grecia moderna y a algo de la actualidad. Hago de una vez el spoiler de que no vamos a poder entrar en detalles porque la época moderna es muy turbulenta, súper turbulenta, entre protestas, quién es presidente de la Primera Guerra Mundial, participa o no participa, la Segunda Guerra Mundial, participa o no participa. La época moderna es súper complicada. Pero vamos a ver algo como para tener un contexto, porque el programa se llama Ventana, ¿verdad? Así que ustedes se asoman y ven el paisaje, y ya si quieren profundizar, pues profundizan. Y si no, pues no, ¿verdad? No podemos hacer nada. Si nadie quiere profundizar, ¿quién soy yo para obligarnos a profundizar? Entonces vamos a empezar con la Grecia romana. Y la Grecia romana la vamos a colocar desde el 146 a.C. al 395 aproximadamente. Y marcamos el origen de la Grecia romana con la conquista de Roma. Por cierto, Roma va a tener conforme va creciendo Roma tiene una política muy diferente de como la tenían los griegos. Los griegos trataron de unificarse durante cerca de 1000 años, tratando de que todos tuvieran un mismo sistema. Los romanos deciden: no vamos a poner el mismo sistema para cada quien, sino que cada quien puede tener el sistema que le agrade, con la diferencia de que nos tienen que pagar ciertos impuestos, y aparte de los impuestos tienen que permitir la participación del ejército dentro de sus tierras, y de ahí gobiernen como se les da la gana, tengan las fiestas que tengan, pero van a haber ahí algunos pelotones del ejército romano que van a estar presentes durante las filas.
Esto hizo que a Grecia, cuando Roma llega a Grecia, ellos rápidamente ordenan todo ese relajo que tenían y dicen, ahora todos ustedes son romanos, punto. Pero pueden seguir manteniéndose dentro del mismo griego. La Grecia romana no va a ser tan relevante para Grecia como para Roma. Después de la caída de Grecia, después de la Grecia helénica, en este periodo la Grecia intelectual empieza a irse hacia Roma. O sea, si yo era un escultor o algo por el estilo, lo que me convenía era irme a Roma. Y cuando digo Roma, es Roma literalmente. Lo mejor que podía hacer era migrar. Quedarme en Grecia me ponía como en indecisiones políticas, en indecisiones económicas, y nunca se sabía muy bien qué podía pasar. Entonces empieza la gran migración de los intelectuales de Grecia hacia Roma. Y estos grandes intelectuales de Grecia hacia Roma van a ayudar a Roma a construir lo que más adelante va a ser el Imperio Romano. Porque para el 146 a.C. todavía estamos en la época de la República. Todavía no hemos llegado al Imperio Romano. Roma va a tener 3 periodos, que es la monarquía romana, que empieza desde el origen de Roma con los etruscos, después viene la República Romana y después viene el Imperio Romano. En la época de expansión primera es cuando se convierten en la República Romana. El Imperio expande más, pero la verdadera expansión inicial se da en la época de la República. Y es en la época de la República en donde conquistan Grecia. Eso quiere decir que si no hay un emperador, sino que lo que hay es un grupo de senadores que deciden por dónde va, la forma en que tenían para dominar a Grecia era que colocaban un par de senadores y se los llevaban ahí a Grecia y les decían, usted es nuestra cabeza aquí, ¿verdad? Usted cualquier cosa que pase nos lo dice. Es un poco lo que va a pasar en los tiempos de Cristo con Pilatos, que Pilatos no es el rey de ahí, es solo el como cónsul de ese territorio, pero por eso la famosa frase de si ustedes quieren juzgarlo, háganlo, ¿no? Yo aquí no pongo las leyes. Y esa es un poco la forma en la que lo va a hacer Roma. En el año 86 a.C., los griegos, hartos de la dominación romana, deciden hacer una revolución. Entonces se arman, siempre encabezados por los espartanos, recuerdan las antiguas alianzas que tenían, se recuerdan de la famosa alianza ática que había, o la alianza de Delfos que había, y entonces deciden atacar a Roma. Pero en ese momento Roma tenía un protector que era conocido como Sila. Sila es el paso previo para que Roma se convierta en imperio. Porque Sila dice, miren, yo voy a proteger a Roma, no se preocupen, yo sé lo que va a pasar, así que denme todo el poder y yo lo voy a dirigir, pero yo no soy rey, ni emperador, ni nada, solo dirijo lo que va a suceder. Y entonces lo que hace Sila es que empieza a poner un orden un poco duro. Entonces, para que Grecia como que se terminara, decide quitarle el ejército, quitarle todas las armas, y que si hay alguien que tenga vocación de ejército, pues que se enliste al ejército romano. Si ustedes no necesitan ejército, para eso nos tienen a nosotros los romanos. O sea, ¿para qué tienen armas y esto? No lo necesitan. Y entonces con esto hace que Grecia se quede desarmado completamente. Ya no hay forma de que Grecia se pueda levantar. Y el destruir el ejército es lo que hace que las grandes migraciones de intelectuales se quieran ir rapidísimo hacia Roma, porque ya no hay ninguna garantía de saber qué va a pasar aquí. E inicia lo que se va a conocer como la cultura grecorromana. La cultura grecorromana es un momento de una unión. Esa es la palabra, de un sincretismo entre lo que venían construyendo los romanos y lo que empiezan a agarrar los griegos, en donde los romanos deciden no hacerse bolas y copiar todo lo griego bajo la estructura romana. O sea, nosotros ya tenemos aquí una estructura, pónganle colores griegos, no pasa nada, pero la estructura ya estaba hecha. Entonces lo greco-romano se empieza a fusionar en el arte, se empieza a fusionar también en la pintura, en la literatura, en las leyes, o sea, empieza toda la idea de lo greco-romano. Y
como los griegos evidentemente tenían un antecedente de grandes intelectuales, porque para esta época, imagínense, ya en el 80 a.C., ya habían aparecido todos los presocráticos, las grandes escuelas de filosofía, las escuelas moralistas, ya era así. Y Roma, tenemos generales y soldados y generales y soldados, la tradición intelectual era más fuerte en Grecia. Entonces empezó a usar el idioma griego como el idioma culto. Y cuando algo tenía que tener cierta relevancia, se tenía que utilizar en griego. Y esto apúntenlo por ahí porque va a ser bien importante el asunto del idioma varias veces a lo largo de la historia de Grecia. Entonces, los romanos adoptan que el griego explica mejor algunos términos que ellos tratan de decir, pero que no saben cómo se dice, cómo nombrarlos. Entonces, utilizan el griego para hacerlo. Y poco a poco el griego va a ser utilizado para formular leyes, va a ser utilizado para formular la poesía, se empieza a escribir en griego, y todo lo que suene importante tiene que escribirse en griego. Y con esto el romano coloca un idioma que unifica a toda su república en ese momento, porque si tienen a gente que está en Grecia, pero que también está en Egipto, pero que también está en Hispania, pero que también está en Roma, ¿cómo hacemos para que todos estos entiendan el mismo documento? Escríbanlo en griego. Y que aprendan griego, pues sí tenemos una lengua en común. Entonces el griego se vuelve como el idioma. Y ahí, si entra el idioma, entra el pensamiento. Porque, como se sabe ahora, nosotros pensamos en un idioma. Y si se formula algo en un idioma, se formula también ya una manera de pensar. Entonces Grecia se mete así en el Imperio Romano y digo, uy, ya estoy dentro, ¿no? Así. Como ya se fueron todos, las grandes ciudades griegas van a quedar despobladas y muchas ciudades van a quedarse así abandonadas. Los grandes templos que estaba costando mucho esfuerzo mantenerlos, porque mantener un templo no solo era mantenerlo barrido, ¿verdad?, sino todo lo que implicaba tener una estructura de ese tamaño. Y como ya no tenían dinero para sostenerlo, entonces varios templos fueron abandonados. Mejor dejemos el templo por ahí. Y algunos otros dijeron, voy a usarlo para guardar mis chivos que tengo ahí y no tengo dónde. Sí, muchos templos se utilizaron como establos. Entonces empezaron a guardar, pusieron la cerca y ahí está, aquí se protege. Entonces, pero sobre todo fueron los templos que estaban en los alrededores de las grandes ciudades. Pero lo curioso fue que a pesar de que la cultura griega como que físicamente iba desapareciendo o geográficamente iba desapareciendo, intelectualmente se iba asentando e intelectualmente iba como haciéndose cada vez más fuerte. Horacio, que es uno de los grandes poetas romanos, va a decir que Grecia cautiva a su salvaje conquistador, hablando de ellos mismos. Sí, y Horacio es la figura de la poesía. Y él dice, no, la verdad es que nosotros jamás vamos a llegar a ser como los griegos. Y se recuerdan que a los griegos les habían dicho que jamás iban a llegar a ser como los egipcios. O sea, que ya hay como una degeneración ahí. ¿Y nosotros qué será? Esta pintura es una pintura que retrata la conquista de Roma en el año 146, de Roma hacia Grecia, y que ya es como lo último de la llegada de los romanos hacia Grecia y la gente como ahorillada sabiendo que ya no había nada que hacer, que su cultura se iba a perder. Pero pues ahí vamos a ver que no se perdió. ¿Vamos bien? Aquí viene. Si me confundo o los confundo, me van diciendo, porque esto se vuelve como un poco complejo conforme va pasando la historia. Entonces, Grecia queda absorbida por Roma y Roma en el 40 y tantos antes de Cristo se convierte en un imperio. Y una vez formulado el imperio, pues ya, ahora todo se parte en un imperio, somos todos del imperio.
y en el año 30 más o menos después de Cristo empiezan a aparecer grandes grupos de una nueva religión que empiezan a ser un problema para los romanos, o ellos creen que son un problema, y entonces empieza el cristianismo. Para todo este tiempo la religión griega sigue viva, los griegos siguen teniendo su religión, en Roma siguen habiendo templos griegos, y el símil de los dioses romanos y los dioses griegos ya se hizo, y se sigue aceptando que no hay ningún problema si es Demeter o Ceres, o Marte y Ares, ya como que se ha ido uniendo. Con la aparición del cristianismo, el cristianismo hace que poco a poco se ponga en duda estos dioses. Se empieza como a decir, bueno, ¿y esto será real o no será real? Hasta que aparece un señor muy famoso llamado Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, romano, se va a dedicar, bueno, todos conocen la historia de Pablo, Saulo, que persigue, es un general que persigue cristianos, y de pronto se queda ciego, y Dios le habla y le dice, no me persigas, mejor ayúdame. Él dice, está bien, se convierte en Pablo. Y Pablo va a hacer la gran misión de expandir el cristianismo a todas partes. Y específicamente lo que va a hacer Pablo es que va a llevar el cristianismo a Grecia, ¿sí? A 3 ciudades que son las más importantes, que son Tesalónica, los filipenses y la misma Atenas. Por eso las famosas cartas a los tesalonicenses, han oído eso de Tesalonicenses 1, ahora eso es una carta que Pablo le escribió a los tesalonicenses, que es una provincia griega, o la carta a los filipenses, que los filipenses son otra provincia griega. O si ustedes han leído el Hechos de los Apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles lo que cuenta Pablo es cómo se formó el cristianismo en Atenas y en todas estas ciudades, cómo llegaron e instauraron el cristianismo. Esto también va a ser bien importante, porque entonces Grecia se convierte en el origen del cristianismo, porque el verdadero constructor del cristianismo es Pablo. Y Pablo, cuando coloca la provincia romana, por eso las cartas se llaman romanas, a los romanos. Es que era Roma. Los filipenses, los tesalonicenses y en Atenas misma, estos se vuelven los lugares en donde el cristianismo cobra como mayor fuerza. Y Pablo se vuelve como el pilar de la iglesia. Dice, aquí la iglesia va a empezar. Como empiezan a formarse grupos cristianos dentro de la región griega, también muchos se van a convertir al cristianismo. Y entonces a la región griega se le atribuye en el origen del cristianismo un movimiento conocido como los apologetas cristianos griegos, que son señores que se dedican a escribir cartas para que la gente entienda por qué se tiene que convertir al cristianismo. Pero todos estos señores son griegos, escriben en griego y mandan sus cartas a grandes personalidades griegas. Le mandaron cartas a Adriano, le mandaron cartas a Marco Aurelio, o sea, les escriben cartas diciéndoles, ustedes deberían de ser cristianos. Y ellos van a ser el primer fundamento de lo que más adelante se va a desarrollar como la filosofía cristiana. Gracias a cómo todos estos señores que aquí les apunté, gracias a ellos que escriben de estas cartas, ellos son los primeros que argumentan por qué hay que ser cristiano y no de la religión antigua. ¿Por qué deberíamos tener esta religión y no la religión de antes? El cristianismo tiene, podríamos hablar de eso otro día, pero tiene como un movimiento súper complejo en este momento, porque es querido y no querido. ¿Sí? Algunos lo aceptan y otros no lo aceptan, y se forman como muchos problemas. ¿Sí? Es como problemático. Pero en la región griega, el cristianismo que se asienta, el cristianismo que se asienta se vuelve muy sólido, muy sólido. Y más adelante, cuando un señor llamado Diocleciano se da cuenta de que el imperio es demasiado grande, y dice, es imposible poder sostener algo tan grande, y además ya tenía ahí ciertos hijos que le estaban diciendo, ¿y a quién de los dos nos vas a dejar qué? Porque si no me lo dejas a mí, yo mato a mi hermano.
Y el hermano, si no me lo das a mí, yo mato a mi hermano. Entonces Diocleciano, que se miró ya como en varios problemas, dijo, no, ¿saben qué? Hagamos la famosa tetrarquía. Y la tetrarquía es que él parte el imperio en dos y dice que uno reine en la parte de occidente y el otro reine en la parte de oriente. Y en oriente, como se darán cuenta, se queda Grecia. Entonces, a partir de acá, Grecia va a pertenecer a oriente. Grecia ya no es occidental. Y durante todo el periodo de aquí en adelante, la vuelta de Grecia a Occidente le va a llevar unos 1000 años en lo que regresa a Occidente. O lo regresa. Que son dos cosas distintas. Entonces, Diocleciano hace esto, no le funciona, sus hijos se pelean. De veras que deberíamos hacer una ventana en la historia de Roma, porque eso sí que es complejo. Los hijos se pelean, no se logra solucionar, no saben qué hacer, y aparece un señor llamado Constantino el Grande que dice, pone un orden y dice, no se preocupen, yo me quedo con el oriente, y hagan ustedes lo que quieran en Occidente. Y cuando él se coloca en Oriente, hace su famosa ciudad de Constantinopla, y en Constantinopla él se convierte al cristianismo y dice, ahora somos cristianos. ¿Pero qué cristianismo? El cristianismo griego, conocido a partir de acá como el cristianismo ortodoxo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces eso nos da paso a la Grecia medieval. El Imperio Romano termina por un montón de razones, ¿verdad? No es tan fácil saber cómo termina el imperio, pero la caída del imperio cerca del 429 marca que lo que cae realmente es el imperio de Occidente. En el imperio de Oriente todos se quedan guardados en Constantinopla, y Constantinopla protege a todos los que están cerca. Constantinopla está acá, y al estar acá lo que hace es que impide el paso de todo lo que venga de acá, impide el paso de todo lo que venga de acá, y con estos señores le van a ayudar a proteger toda esta región. Entonces Constantinopla sí logra como medio cubrirse bien de todo lo que va a suceder. Entonces en esto inicia lo que se va a conocer como el Imperio de Bizancio. Con la caída de Roma inicia el Imperio de Bizancio, que se va a asentar en el 550 después de Cristo, y va a ser más o menos el territorio más grande que va a llegar a tener, que es un territorio gigantesco. Pareciera que es otra vez el Imperio Romano, pero lo único que no tiene para decir que es el Imperio Romano es esta parte y esta parte, y ahí se vuelve muy importante. Y los griegos están del otro lado. En el 529 Justiniano decide que dejémonos de cuentos, que ya no haya nada de la antigüedad, ya no puede haber nada de la antigüedad, y para poder quitar toda la antigüedad se van a Grecia y cierran las escuelas de filosofía. Las escuelas de filosofía son cerradas en el 529, prohíben las escuelas de filosofía, y ahí se cierra la Academia de Platón, que duró como 850 años, algo así, más o menos. Pero no solo en Grecia, sino que en todas partes donde se había abierto una escuela, se tienen que cerrar. Pero los griegos tampoco ya asisten a esas escuelas, las tenían más como monumentos, ¿sí? Como el Palacio Nacional, así, qué bonito, pero ya era menos la frecuencia con la que asistían a esas cosas. Pero cuando Bizancio se empieza a sentar, Bizancio decide que el idioma tiene que ser el griego, porque ese era el idioma que, como culto, y empiezan a agarrar elementos griegos para poder formar el imperio de Bizancio. Específicamente los elementos intelectuales. Los señores que escriben las leyes, los señores que escriben los tratados, los van a hacer en griego. Entonces el griego vuelve a meterse ahora al imperio de Bizancio. ¿Sí? Así como se metió el idioma en el imperio romano, ahora logra meterse en el imperio de Bizancio. Y otra vez, si se queda la forma de idioma, si se queda el idioma, se queda la forma de pensar. Entonces sobrevive un poco el griego allí. Solo que aquí va a tomar muchísima más fuerza, porque ya no solamente se va a hacer en griego la parte de administrativa, sino que la parte cultural también tiene que ser en griego,
y la religión se va a hacer en griego, porque las cartas de Pablo eran en griego. Entonces, si vamos a seguir esto como tiene que hacerse, hay que hacerlo en griego. Y entonces la iglesia se vuelve ortodoxa. O sea, yo lo doy en griego clásico y si ustedes no entienden, no es mi problema, porque yo lo hago como tiene que hacerse y no van a hacer esto durante algún tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? La iglesia ortodoxa se considera la continuación de la iglesia establecida por Jesús y por sus apóstoles. O sea, la iglesia ortodoxa dice, están los apóstoles de Jesús y nosotros. No ha habido nada. ¿No reiniciales? Ay, ¿y por qué? Espérenme. Ya, o no, saber. Si se reinicia. Si se reinicia, que no. Volvemos a empezar la charla. Perdón. La iglesia ortodoxa es la sucesora. Es la sucesora de los apóstoles. Y entonces la iglesia ortodoxa lo que toma es, nosotros somos los continuadores de la palabra de Jesús. Y si saben, la iglesia está escrita, la Biblia está escrita en griego. Entonces ellos dicen, si la Biblia está escrita en griego y nosotros somos griegos, ¿quién tiene mayor peso en esto? Pues nosotros. Gracias a que la iglesia se convierte aquí como una cosa muy fuerte, entonces va a haber menos recorte de la doctrina, porque poco a poco el idioma griego se va a ir quedando, el griego clásico se va a ir quedando únicamente para la iglesia y los administradores del imperio. Y la persona de a pie va a empezar a desarrollar un idioma que no se parece del todo al idioma clásico. Pero esta unión le va a permitir ayudar a evolucionar las instituciones. Las instituciones bizantinas van a empezar a tomar modelos de las instituciones griegas, que van a tratar de entender cómo funcionaban esas instituciones y van a tratar como de hacer el copy-paste. También van a hacer la misma burocracia griega, todo este sistema griego de un montón de gente que opina sobre un tema y entre todos es el mismo sistema que venía armando en Oriente. Y también van a empezar a armar toda la administración como funcionaba en la Grecia clásica, que es a través de alianzas. Cada quien es independiente, pero hagamos tratados que nos aliamos todos, y si hay un enemigo en común nos unimos, y todo el mismo sistema griego que tenían en la Grecia antigua se mete dentro de Bizancio. Entonces ya estamos otra vez en el sistema griego. Y también uno de los soportes más fuertes a la iglesia y a Bizancio en general es que los griegos van a mantener viva una tradición que es la tradición de los soldados. Aunque Roma les quitó las armas, la tradición del guerrero se mantiene dentro de Grecia. Y sobre todo el griego que sabe pelear en el mar. Y entonces ellos van a desarrollar un tipo de barco en específico, que es un barco que se llama el dromón, y van a usar un sistema de defensa que aún hoy no se sabe muy bien qué era, que es conocido como el fuego griego. Entonces lo que hacían era que desde las murallas de Constantinopla, cuando venía la gente a tratar de conquistarlos, ellos tiraban este fuego griego, que era fuego que ardía en el agua y hundía los barcos, y lo habían inventado en Grecia. Alguien en Grecia sabía cómo hacer el fuego griego. Se ha dicho que es muy probable que haya sido una especie de pólvora, pero es muy pronto para que la pólvora ya esté aquí en la parte medieval. Pero algo así era. Y fue el único pueblo que resistió a la invasión de los vikingos gracias al fuego griego. Los vikingos, cuando llegaron a Constantinopla, dijeron: ahorita vamos. Pero el fuego griego los detuvo. Y entonces los vikingos deciden mejor volverse mercenarios y ser sirvientes de Constantinopla, y les dicen: ¿saben qué? Ustedes díganme qué hago. Gracias al fuego griego. Esta iglesia, entiendo que esta iglesia es la iglesia conocida como la iglesia de los apóstoles, que es conocida también porque los primeros apóstoles de Jesús, la mayoría se fueron para Grecia. Y como que algunos construyeron un lugar donde vivir y después se va a convertir en la iglesia. Entonces
Entonces la tradición de los apóstoles, si uno la sigue, tiene que llegar a Grecia. En el año 1054 la iglesia se pelea y dicen: ya no quiero conocer a la iglesia oriental, a la iglesia occidental. Este sigma de las dos iglesias, porque al momento habían logrado funcionar. Los occidentales en Roma decían: ah, qué raros estos, nosotros vamos a hacerlo de esta otra forma. Y los orientales dicen: ah, qué raro, nosotros lo vamos a hacer de esto. Pero en el año 1054 deciden ya no continuar su unión y dicen: ¿sabes qué? Tú eres una iglesia y yo soy otra. Uno de las teorías por las que se separaron es algo conocido como el sigma del filio, que es ¿Perdón? ¿Sigma qué? filio. Y lo que se hace referencia es que cuando trataron de traducir si Jesús era hijo de o si Jesús era Dios, la palabra griega clásica variaba. No era lo mismo decir filio que filios. Y los griegos decían: no es Jesús no es Dios, perdón, Jesús es Dios, es parte de Dios. Y los occidentales decían: no, Jesús es hijo de Dios. Y eso decidió: ¿sabes qué? Sigue con tu iglesia y yo sigo con la mía. Esto también es bien importante porque a partir de acá que se separan, entonces la historia de la iglesia occidental y la oriental van a ir cada quien por su cuenta. Tanto se van por su cuenta que hasta este momento la iglesia ortodoxa cristiana maneja un calendario distinto de la iglesia católico-apostólica occidental. O sea, así hasta en eso, y celebran las fechas distinto, y o sea, tienen como la Navidad la lograron juntar, pero de ahí hay muchas cosas que no sé, hasta parecen dos religiones distintas ya cuando uno las ve. Las cruzadas son las que marcan el inicio de la caída del Imperio Bizantino, porque en la tercera cruzada los europeos logran pasar por Bizancio y empiezan a ver y dicen: ah, yo creo que nos conviene más conquistar Bizancio que conquistar Jerusalén. Y en la cuarta cruzada deciden mejor ir a agarrar Bizancio y forman un pueblo llamado como la Alianza Latina cerca de Bizancio, diciendo que era para ir a Jerusalén, pero la verdad es que lo hicieron como viendo a Bizancio y diciendo: ah, nos podríamos quedar con Bizancio. Y mientras tanto a la Grecia como tal la dividen en un montón de principados, los occidentales, y se la dividen entre franceses y todos ellos. Dicen: quedémonos con ese territorio, y empiezan a orillar a Bizancio para que se vaya quedando cada vez más pequeño. Los mismos occidentales en algún momento se quisieron y ahora se estaban tratando de conquistar entre ellos. Y en esas peleas estaba Bizancio contra Occidente entre las cruzadas, cuando en Oriente estaba apareciendo otro movimiento que se va a convertir en el Imperio Otomano. Mahmed destruye las murallas de Constantinopla, entra a Constantinopla y se termina Constantinopla, y con eso se termina. Se dice que con la caída de Constantinopla realmente se termina el Imperio Romano, porque eso era lo último que había quedado del Imperio Romano. Pero con la caída ya se terminó Bizancio. ¿Y qué pasa con los griegos? ¿Vamos bien hasta acá? Los griegos, cuando llegan los otomanos, otra vez hay otro movimiento de gente que vive allí y se quieren ir de la región griega, pero se quieren ir no porque los sometan, porque al contrario, los otomanos permiten que la gente siga teniendo sus mismas tradiciones. Hasta les dicen: si quieren tener los dioses antiguos, ténganlos, solo que les ponen impuestos muy altos, y estos impuestos hacen que sean insoportables. Pero ahora el impuesto no solo va para los dioses antiguos, sino también para el cristianismo. Y entonces el cristianismo ortodoxo también le toca como huir un poco. Y aquí es este momento donde los ortodoxos construyen iglesias así arriba de montañas, tienen como iglesias así en picos de montañas o en cuevas, y se empiezan a ir hacia otra región muchísimo más hacia el oriente, llamada Rus, que después va a ser Rusia, en donde se va a sentar la iglesia ortodoxa.
Y algunos van a quedar en la casa diciendo, no, yo me quedo aquí, y la iglesia ortodoxa griega se mantiene. Aunque empiezan a tratar de mantener una identidad como grupo los griegos empiezan a cuestionarse realmente qué es el griego, porque tienen ya tantas cosas medio bizantinas, pero ahora tienen cosas como de otomanas, y empiezan movimientos acerca de, pero nosotros no éramos algo antes de que vinieran todos estos. Y estos movimientos van a empezar a generar como una mentalidad de grupo griego, y los intelectuales se van a ir de la región griega a las regiones de Occidente, y desde allí van a empezar a tratar de formar grupos para liberar Grecia de cualquier opresor y volver otra vez a la Grecia antigua. Y aquí con la caída de Bizancio se termina la Edad Media. Todo esto es un paso como complicado que van a tener los griegos, y llegamos a la Grecia moderna. ¿Preguntas hasta acá? Con la Revolución Francesa todo el mundo quiso independizarse, y también llevó esto a los mismos griegos. Los griegos también querían independizarse, pero los griegos que habitaban en Grecia no podían, porque pues estaban ahí medio oprimidos por los otomanos, o si no oprimidos, un poco como cerrados. Entonces se formó un movimiento que eran los filhelenos, que eran los amantes de los helenos, que fueron intelectuales que vivían en otros países, que empiezan a ver cómo pueden mandar armas y gente para empezar una revolución, para que poco a poco pudieran independizarse. Hasta que al final logran independizarse, o ellos dicen lograr independizarse, y hacen un tratado en Londres en donde se dice ahora Grecia es independiente. Colocan un presidente que es este señor Ioannis Kapodistrias, pero a este señor lo matan muy pronto, y entonces lo que se dan cuenta las otras naciones, los ingleses, los alemanes, todos estos señores se dan cuenta que dicen, si ellos se liberan, ¿quién nos va a dirigir? Si dentro de sus propias filas no hay nadie que pudiera dirigirlo. Esto es de ser presidentes y armar una nación. No se podría así como, ¿quién quiere ser? Menos en el mundo moderno, donde ya hay guerras y ese tipo de cosas. Entonces lo que deciden es, mejor instauremos una monarquía. Y entonces va a empezar con el Tratado de Adrianópolis de 1829, las monarquías griegas modernas, que van a ser reyes que van a fungir como presidentes de Grecia, pero son reyes que no son griegos, sino que se los prestaron. Te presto un duque que tengo para que te sea rey y te va a ayudar. El primero es un señor llamado Otto de Baviera, que asume el trono muy jovencito, de 17 años, y a partir de acá empiezan casi todos los señores. Aquí les encuentro otra foto de Otto de Baviera, que es en el 1832, y aquí están las casas que van a gobernar Grecia como reinados. Son dos casas en específico, la Glückburg y la de Wilstenbach, que al contrario de los colores pueden hacer bolas, la rojo es la azul y la azul es la roja. Esta de Otto es esta, y toda esta es esta. Ambas, la primera es una casa europea alemana, que es de Baviera, y es de las más antiguas de la nobleza alemana. A ellos los deponen muy rápido, le exigen una constitución, él no quiere dar una constitución, entonces se levanta al pueblo y él tiene que ir como, bueno, está bien, me voy. Y entonces le prestan otra familia, que es la casa de los Glücksburg, que va a ser de los Oldenburgo, que es una ciudad también alemana, y ya a partir de aquí se van a mantener los reyes griegos, pero griegos de nombre, porque todos ellos van a ser alemanes. Y durante algún tiempo, que va desde 1861 hasta 1973, vienen los griegos como por herencia, esto de ser rey, porque si
claro, que los reyes eran de otro país y eran las grandes peleas de cómo así de que mi presidente se va de vacaciones a Alemania y nosotros aquí con Flor. Ya saben, ¿verdad? No es nada nuevo lo que estaba pasando en ese momento. Todo esta forma, por lo menos lo único que logró fue que Grecia fuera reconocida como un país. Sí, pero los movimientos dentro de Grecia decían, ¿pero somos un país? ¿O nos pasamos de ser una provincia otomana a ser una provincia alemana? ¿De verdad somos un país? ¿Qué hace que alguien se convierta en un país y no sea solamente una provincia? Pero esto les llevó 100 años, ¿verdad? La monarquía nueva duró un poquito más de 100 años. Y aquí viene otra vez el idioma. Resulta que mientras todo esto estaba sucediendo, mientras cayó el Imperio Romano y se empezó a formar el griego como parte de las instituciones, la gente empezó a hablar un griego común, el griego del pueblo, o el griego demos, conocido como el griego demótico, que es el griego del señor de a pie. Y este griego se empezó a contraponer con el griego culto, el griego de los intelectuales, que va a ser conocido como el griego catarebousa, no sé cómo se pronuncia. Entonces, estos dos griegos, el del pueblo y el otro, va a empezar a pesar más el del pueblo. Y los líderes se van a dar cuenta que o hablan como el pueblo o no van a tener el apoyo. Y entonces, de nuevo, el idioma griego va a marcar quién tiene el poder. Es más, todas las revueltas de 1974 van a estallar porque alguien se atrevió a escribir el Nuevo Testamento en griego demótico y tradujeron todo el Nuevo Testamento al griego demótico, al griego del pueblo. Y las autoridades dijeron, nada, ¿verdad? Esto no se escribe en idioma del pueblo, esto es griego clásico. Y la gente dijo, no, porque por primera vez lo leímos. Y ¿para qué? Les hubieran dejado el Nuevo Testamento. Aquí se va a volver un problema fuertísimo porque siempre que hay como estos golpes indecisos del pueblo tratando como de gobernarse a sí mismo, que es algo que sucede en todas las naciones, por cierto, los pueblos en sí mismos no pueden gobernarse. ¿Sí? No puedo subir yo y decir, yo los voy a gobernar, sino que tiene que ser alguien que tenga el poder para poder dirigir estas cosas. Y ese poder siempre va respaldado de armas. Entonces, lo que le sucede a Grecia después de esto es que instauran la nueva democracia de la mano del régimen militar. Y entonces los nuevos gobernantes van a ser los militares griegos. Estos militares griegos restablecen esa democracia varias veces y durante estos años va a ser un golpe de Estado tras golpe de Estado y lo mismo de siempre, este general, ahora este general, le dio golpe a este general, que este comandante, y así como que la historia de la humanidad, siento yo, es un poco repetitiva en ese sentido. Hasta que termina la junta militar en el 1967 y ya ahí deciden que mejor manden a elecciones. Y con la mandada, está bien dicho, la enviada, vayan a votar, no sé cómo decirlo, se inicia la Tercera República Helénica y entonces ya aquí ya se habla de una democracia griega. Democracia griega que empieza cerca del 70 y tantos, ya así como de todos vamos a votar, y que desde ese momento ha tenido una crisis económica hasta ahorita, que la crisis económica de Grecia se mantiene. La Grecia ya fue sacada de la Unión Europea, al inicio en el 74 la aceptaron, y ahorita ya la sacaron de la Unión Europea, o sea, poco a poco Grecia otra vez está siendo como separada de todo eso. Y así es como va. Entonces pasamos de la Grecia que se dice que era así a la Grecia que ahora está más o menos así. Que por cierto, estaba leyendo que la Grecia actual, dadas las crisis que ha tenido, lo que la sostiene es el turismo. El turismo a la
Grecia clásica. O sea, la Grecia moderna sigue alimentándose de la Grecia clásica. Que sigue estando ahí la Grecia clásica como ya ahora como modelo económico. Ajá, conviene tener un Partenón. Y ahorita creo que les van a devolver el friso este que estaba aquí, que el Museo Británico tomó prestado. Y les van a devolver para regresarlo a Grecia, lo cual le daría también un poco de impulso económico también a Grecia. Entonces, ahí hicimos un repaso rapidísimo por la historia completa de Grecia, que va a empezar desde, como les decía al inicio, la civilización minoica, pasando por todas estas civilizaciones hasta la época moderna. Y lo que podemos ver es que Grecia sigue viva. Durante todos los periodos después de la Grecia clásica, lo que se va a mantener y lo que va a resucitar a Grecia es el pensamiento griego. Cuando se forma la Iglesia Ortodoxa se alimenta, claro, de lo que dijo Pablo y los demás, pero también del pensamiento neoplatónico y del pensamiento platónico. Cuando ya empieza la Edad Media, la Edad Media era la búsqueda de Aristóteles y Platón, otra vez Grecia. El Renacimiento se da gracias a que un señor llamado Temístocles les enseña griego a los italianos para que lean Platón desde el griego antiguo. Y entonces lo que vemos es que Grecia siempre resucita a través de su pensamiento, que está unido al idioma. ¿Sí? El pensar en griego ha implicado a lo largo de la historia el hablar griego, porque entonces eso permitía que se pudiera leer en el griego original y no en la interpretación. Durante la Edad Media muchos escritos que se decían, Platón dice, no eran de Platón, porque no tenían el original, hasta que aprenden griego y dicen, espérense, esto que leemos no es de Platón. No, ¿y de quién es este otro señor? Bueno, qué bueno que aprendimos griego. Entonces el pensamiento griego nos va a llevar por toda esta época hasta la actualidad, que les decía, Grecia sigue siendo el mundo clásico el que la sostiene. Y siempre que ha habido como una revolución de pensamiento en todo Occidente, es porque se ha regresado al pensamiento griego clásico, unido del idioma y de la filosofía, que son como los dos modelos más fuertes. Y una vez se llega al idioma y a la filosofía, aparece también el otro, que es las tres cosas que hereda Grecia, que es el canon artístico. Entonces Grecia siempre resucita con el idioma, la filosofía y el canon artístico, que se mantienen ahí como vigentes durante todo este tiempo. Por eso podemos decir que, a pesar de que así está ahora, Grecia sigue estando ahí. Y sigue como un modelo de algo que sigue vivo, no se ha perdido del todo. ¿Sí? Preguntas hasta acá, que yo pueda contestar. Pero sí hay algunas cuestiones que a mí en lo personal no me gustaría aclarar. ¿En qué momento, por ejemplo, en toda la exposición, no voy a hablar de Roma, en qué momento es que se vuelve cuál es el paso político para pasar de república a imperio? Es una cuestión que lo dijiste, pero ¿cuál es, digamos, el punto, en Roma, punto de quiebre? En la historia de Roma, los romanos tenían una forma de gobierno que era a través del Senado. Sí. Y este Senado estaba conformado por cierto número de integrantes de las familias patricias, que eran las familias antiguas, que habían pertenecido a las 7 colinas que habían formado lo que se llamaba Roma. Entonces cada familia ponía 3 o 4 representantes y todos juntos eran el Senado. Y entonces las leyes se hacían poniendo de acuerdo a todos estos señores, ¿verdad? Y estos señores, para protegerse entre ellos, pues claro, habían habido bandos, así como, mira, nosotros votemos por esta, no, nosotros votemos por esta ley, así, lo que sucede siempre, ¿verdad? Pero lo que pasaba era de que el peso se daba entre ellos mismos, entre todos estos. No había un líder del Senado. Por ahí de pronto había alguien que tenía más peso, porque tenía
tenía más oratoria y lograba convencer más, o había otro. Pero el Senado tenía como cierto peso en conjunto, todo el Senado. Cuando César, y una de las leyes que habían puesto era para protegerse, es los militares pueden llegar a tener más poder que nosotros. O sea, un militar puede llegar a tener un ejército y nosotros todos juntos no llegamos a hacer un ejército. Entonces lo que hay que poner de regla es que el militar tiene que entrar a Roma desarmado. O sea, el militar no puede llegar a Roma con su ejército se queda fuera de las fronteras romanas. Bueno, entonces eso hacía que los generales se hacían superpoderosos, pero entraban a Roma con su espada y solitos, ¿verdad? Y ahí ya no había forma de que este se volviera peligroso. Cuando César atraviesa la frontera, que era el Rubicón, y atraviesa la frontera con su ejército, entonces se vuelve enemigo de la ciudad. Pero el ejército y la ciudad lo querían a él. Y esto hace que el Senado pierda poder. Y entonces el Senado dice, estamos con él, nosotros lo elegimos como nuestro protector y vamos a hacer lo que él diga. Y ese momento es lo que se considera el final, todavía no el imperio, pero se considera el final del poder del Senado. César no reclama el poder, César no dice yo ahora soy el emperador, sino todo lo contrario. César dice no me llamen rey, me llamo César. Y entonces de ahí en adelante a todos los que tengan ese cargo le van a llamar César. César no agarra el poder, él no se llama a sí mismo emperador, no se llama a sí mismo rey. Parecía que lo iba a hacer, todo apuntaba que lo iba a hacer, y el Senado dijo: no, si lo hace, si lo hace nos va a aniquilar a nosotros como Senado. Entonces deciden matar a César, pero lo que no se dan cuenta es que al matarlo, el pueblo se va contra ellos, porque según la historia, después de que matan a César, el pueblo va y quema las casas de los senadores que habían matado a César. Y entonces el heredero de César, que es Augusto Octavio, dice: yo sí voy a ser emperador, cualquier cosa, yo lo voy a tomar. Y él dice: ¿saben qué? Roma necesita que alguien la dirija y voy a ser yo. Entonces el primer emperador, ya así decretado, es Augusto César. Él es el primero. A César no se le considera emperador, sino que como que hizo toda la jugada, y antes de echar el gol pasó la pelota, ¿verdad? Pero él fue el que hizo todo el movimiento. Y ya cuando Augusto se establece, porque eso es lo increíble del Imperio Romano, Augusto reinó algo así como, no recuerdo ahorita, 65 años, 60 años. Entonces en ese tiempo ordenó todo, así. Augusto se metió hasta al calendario, a los impuestos, a los dioses, a las fiestas, así. Augusto dijo: esto se va a quedar. Lo hizo tan bien que 3 emperadores después estaba Calígula, el degenerado, y aún así el imperio le sobrevive a alguien. ¿Cómo lo logra? Por lo que hizo Augusto. Y lo que hizo Augusto fue muy fuerte, que sobrevivió incluso a emperadores loquitos, ¿verdad? Clínicamente loquitos, o sea, sí, gente que de verdad no estaba viendo su cabeza, que aún así le sobrevivió a él. Entonces ese es el punto como del cambio de... Y la otra pregunta es, como el mundo helénico, pues, llega a todo el mundo, pues a Constantinopla, lo que ahora Estambul y Nueva York. Es decir, abarca por su capacidad del idioma, del pensamiento y todo, va abarcando todo lo que, aunque quiera hacer algo diferente, no puede. Ahora, ¿cómo se forma la república? Es decir, cómo se generan los límites de la Grecia actual. Los forman cuando la Tercera Cruzada, esos territorios se los dan entre franceses, italianos, todos ellos, y cuando ya los otomanos conquistan, ven que hay como ciertas provincias que tienen en común y dicen: estos son una sola provincia. Y cuando se independiza esto. Pero en la Primera Guerra Mundial les quitan territorio. En la Segunda Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial es como no sé qué palabras usar, la repartición, digamos, de muchos territorios, se forman muchas naciones después de la Segunda Guerra Mundial y se hace que los que tienen mucho territorio, pues mejor dejémoslos con ciertos pedacitos.
ya establecidas como Macedonia, que todo eso pertenecía a la Grecia. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya como que es más, el concepto de frontera aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hubo fronteras, pero nunca así como trazadas con regla, como ahora, aquí no entre las naciones en una línea recta. ¿Quién hizo esa línea recta? No la hizo la naturaleza, sino que un señor con un mapa trazó una línea recta. Eso se hace hasta la Segunda Guerra Mundial, en donde ya dicen, aquí viene, aquí llegas. En la guerra de Salvador, Honduras, hicieron eso, pues, como anécdota. Y a un señor, a una familia le quedó la sala en El Salvador y la cocina. Ajá, Y es cierto, ¿verdad? Sí. Eso pasa todavía en muchos lugares. Del mundo pasa eso. Todas las fronteras son disipadas. La verdad es que la idea de pertenecer a algo, conforme uno se acerca, ya no existe. Todas las fronteras del mundo, la gente que vive en frontera es de los dos lados. Y a ellos no les importa, es a los otros, a los que están lejos, no. Guatemala no está aquí. Ahora, o sea que el territorio griego actual propiamente Viene después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Incluso hay islas, las famosas islas griegas, y hay islas que le van a pertenecer a otros lugares que ya no necesariamente la cultura griega. Incluso hay provincias griegas. Por eso es que cuando en Europa hay provincias griegas, uno va a Turquía y en Turquía hay cosas griegas. Pero si esto es Turquía, no es Grecia, sí, pero hasta ahí llegó. Se va a Oriente y también hay cosas griegas. Se va a España y hay cosas griegas. A Francia y hay cosas griegas. ¿Qué pasó? La cultura creció, pero fronterilmente. La fronterización. La fronterización es más chiquita. Sí, digamos, no sucede, digamos, nosotros con el sur de México somos más parecidos que con los salvadoreños. Digamos, pues, por así que las fronteras son muy. Bueno, lo dice Hitler iniciando su libro, ¿no? Las fronteras no las hizo Dios. Sí. Por tanto, son susceptibles de ser cambiadas. Sí. Convenientemente. Para él. Para él. No era por la quinta raza. Hay que hacer la aclaración de lo digo por algo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, conclusiones sobre todo esto. Les repito que esto es una ventana a la historia. Es muy difícil, si quisiéramos en una hora hacer la historia de un pueblo. En todo caso, nos teníamos que quedar con un pedacito. Y ese pedacito alargan un montón. Si solo la parte de estos 100 años de los reyes son un dolor de cabeza todos estos reyes, porque estos reyes griegos depuestos, los reyes depuestos griegos, después el heredero de los reyes es el que se casa con la reina Isabel. O sea que estos reyes continúan vivos todavía, porque el rey era el esposo de la reina Isabel, o sea, el rey griego seguía vivo. Y entonces el hijo de Isabel todavía tiene algunas cosas de Grecia. O sea, los reyes siguen ahí, ¿verdad? Sí. Ajá, sí, hay varios, o sea, pero es bien curioso que no son griegos los reyes griegos. O sea, hay mucho como para hacer, pero lo que yo les puedo decir como una primera conclusión es muy interesante que siempre que un pueblo trató de indagar y ha tratado de indagar sobre cuál es la razón de la vida, por qué existimos, por qué nacemos, por qué nos morimos, topan en Grecia. O sea, se van hacia atrás pensando y el tope casi siempre van a ser los griegos, específicamente dos señores, que son Platón y Aristóteles. O sea, todo pensador después de Platón y Aristóteles ha tenido que llegar a Platón y Aristóteles. No hay ningún pensador que se digne a llamarse así durante todo ese periodo que no haya leído a Platón o a Aristóteles. No haberlos leído es decir, no he pensado realmente, porque ellos van a ser el fundamento del pensamiento de ahí en adelante. O sea que Grecia para mí sigue estando ahí. O sea, nuestro sistema educativo, los cursos que llevamos en la primaria son cursos que estableció Aristóteles que había que estudiar. O sea, Aristóteles en el siglo III antes de Cristo dijo, deberían de estudiar matemáticas, ciencias sociales, lingüística y algo de deportes. Y de ahí en adelante han sido
Y nadie lo ha cambiado, no porque nadie haya innovado, sino porque él lo hizo con un fundamento. Las áreas que se necesitan y todo lo demás. O sea que ese Señor continúa ahí. La iglesia no hubiera logrado asentarse ideológicamente si no toma elementos neoplatónicos, si no agarra todos estos elementos de Platón para poder fundamentar muy bien todo su pensamiento, no hubiera logrado sobrevivir ideológicamente. Entonces, incluso los primeros cristianos no se sabe si son platónicos o cristianos. Está hablando de Jesús o de Platón. No lo logran dividir los primeros, porque siempre se va a topar con ellos. Entonces, Grecia, mi primera conclusión es que Grecia sigue viva para el que quiere entender. Para el que no, pues ya, Platón y Aristóteles ya aburrido. Pero para el que quiere entender, sigue vivo. Para el que quiere indagar, todavía está ahí, porque todavía tiene mucho que decir Platón y Aristóteles. Sí, cuando estudiábamos a los pensadores árabes, los pensadores árabes tenían a Aristóteles como así, no hay nadie mejor que Aristóteles. O sea, decían ellos, Dios hizo a Aristóteles para demostrar que puede hacer cosas perfectas. O sea, así era la admiración que sentían por Aristóteles. Y gracias a esa indagación, el mundo árabe desarrolló esa ciencia. O sea, otra vez un Aristóteles, un griego, en otra cultura. Entonces, estos señores, como que tienen todavía mucho que decir. Esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es que los modelos que ha colocado Grecia continúan porque son válidos. O sea, su canon artístico continúa porque es un canon válido. Su canon filosófico continúa porque es válido. Lo que nos dice es que las cosas que son válidas se mantienen. ¿Sí? No, en cuestiones de pensamiento y de principios, la innovación no es una búsqueda. No se trata de pensar para tener un pensamiento original, decir, yo voy a ser mejor que Platón, sino que se trata de pensar para poder sostener mis pensamientos en una base de otros pensamientos que me lleve a orientar mi vida. Y los griegos han sido expertos en construir ese tipo de cosas. Dicen que el pensamiento griego resiste más que el Partenón, y el Partenón le sigue ahí. Y eso que se lo han robado por pedazos, y sigue estando ahí el Partenón. Porque funciona. Lo que funciona se mantiene y lo que funciona prevalecerá. En la Edad Media, muchos de los filósofos presocráticos desaparecieron sus escritos. Se quedan pedacitos, tenemos pedacitos de muchos, pero la obra completa de Platón y Aristóteles. ¿Y por qué no destruyeron a Platón y Aristóteles? Porque los adoraban los medievales. ¿Y por qué los árabes no destruyeron también a Platón y Aristóteles? Porque los adoraban también ellos. ¿Y por qué los vikingos no destruyeron? Porque también les gustaban. O sea, lo que es válido no pertenece a una nación, sino que es válido para todas y puede usarse en la nación que sea, en la época que sea. Esa es mi segunda conclusión de toda esta historia de Grecia. Y la tercera es que es increíble ver cuando ya uno hace, porque esta es la segunda parte, cuando indagamos en la primera parte y vimos todo esto, es increíble ver cómo hay elementos que se mantienen. Si vemos los pueblos griegos desde su origen, se estaban peleando, ¿verdad? Así, todo el tiempo se estuvieron peleando. Siguen peleándose. O sea, hay como una continuidad. Uno no podría hablar, al estudiar la historia, de un momento de paz, porque quedaría bien relativa. ¿Qué es esta paz? ¿A qué se le llama? Los griegos tuvieron después guerras contra los macedonios, en la época moderna contra los macedonios, las guerras italo-griegas contra los italianos, las guerras de las islas. Sí, la guerra continúa. Pero si lo tratamos de ver un poquito más profundo, podríamos ver que hay una esencia también como del ser humano, de tratar de asentarse, de tratar de estar, de tratar de existir. No solamente es porque son egoístas, sino que también hay una cosa de herencia desde la antigüedad. Pero si así hemos sido toda la vida nosotros, ¿por qué ahorita tratan de ponernos que ahora yo vivo aquí y ya no pertenezco allá? Pues no me dejo, y continúa. Y por lo que se perfila en Grecia, continuará, porque las protestas griegas continúan y esto como que se mantiene. Es la historia de estos pueblos mantenerse en esas, ¿qué serían? Convulsiones.
son pueblos que han estado en convulsión todo el tiempo, solo que ahora es otro el que conquista, y es otro el que domina, y es otro el que pone reglas, y hay que liberarse de este otro, y aparece otro, y ahora hay que hacerlo. Y en medio de todo esto que se desmorona así, el pensamiento griego se mantiene. O sea, todas las formas se caen, se desintegran, pero el pensamiento se mantiene. Entonces, es interesante ver que la forma siempre se destruirá y aparecerá una nueva, pero el pensamiento se mantiene. Y esas son mis conclusiones. ¿Alguien tiene alguna conclusión que quisiera sacar? Bueno, A mí sí me parece que lo que estudiamos aquí pues, en Acrópolis y lo expuesto y lo que conocemos pues, de la Grecia en general, ¿no? Sí pareciera, yo soy medio creyente, medio suspicaz y todo el rollo, pero a mí sí me parece que los presocráticos eran otro rollo. Es decir, que si voy a creer en que hay enviados para que los seres humanos aprendamos, los presocráticos fueron enviados igual que Platón, y que se supone que es medio presocrático, o de iniciados, pues, que fueron personas que realmente vinieron a enseñarnos, a darnos que Dios nos mandó eso. Miren, como si quedaran acéfalos ahorita, ahí les mando a estos pensadores, ¿verdad? Y que realmente, por eso ese pensamiento, esa profundidad de pensamiento es tan grande, pues, también, y Platón, Sócrates, porque Platón, pero Sócrates se supone que se expresa a través de los diálogos también. Entonces, sí creo que si habríamos que pensar en ese sentido, el pueblo elegido, con ellos. no sé. Pero lo que sí puedo decir es que siguen ahí. Sí, es decir, pero no siguen por la fuerza de sentir esas pequeñas guerras, pero realmente sí por su inicio y seguimos nosotros con las mismas cosas de ellos, pero no obligados, sino que porque el raciocinio nos hace ver que lo que ellos dijeron, Es verdad. los presocráticos, los sáticos y los post-aristotélicos, se crea o no en esa división, pues, pero ahí está el pensamiento. Y lo que hemos hecho es tergiversarlo. Algunos seres humanos lo han tergiversado en su propio beneficio, que ya sucedía, por supuesto, en esa época con los sofistas. Pero se ha tergiversado, pero el pensamiento puro de ellos sí es, para concluir, iluminado. Sí, lo interesante es eso, que estos señores lo que hicieron fue cimientos. Pero ¿qué cimientos? ¿No? Porque todo se ha construido encima, ha caído, pero el cimiento se mantiene. O sea, hagamos cuenta que Platón estuvo en la Tierra hace 2400 años y que sigue siendo el fundamento del pensamiento. ¿Será que no existió nadie más inteligente después de Platón? Seguro, pero el que hizo los cimientos es distinto, porque el que hace los cimientos y no habría que botar los cimientos, se construyen cosas encima, pero el cimiento prevalece. El pensamiento griego es como el que cimenta Occidente. Cada vez que Occidente ha necesitado luz, tiene que irse a Grecia. Por ahí hay también como un consejo que nos dan, ¿no? Tal vez lo que tenemos que hacer es volver a los clásicos. Entonces, nuestro programa de Ventanas a la Historia es esto, es un club de historia tratando de abrir una pequeña ventana para dejarnos picados y que ustedes me roben como capítulos a Betty la Fea y quieran estudiar un poquito de historia o indagar un poquito de historia como para poder enterarnos más. Porque la idea es saber que el que no conoce su historia, como se sabe, está condenado a repetirla. Pero el que no conoce su historia no tiene ni idea de qué está haciendo aquí. No tiene ni idea de cómo funciona la actualidad, porque hay que estudiar la historia. Así que los invitamos para continuar en el 2000.
2024. Creo que vamos a empezar con la historia de Roma. Que se nos va a llevar un par de meses, porque no vamos a indagar en la historia de Roma 2000 años casi en una hora. Pero va a ser interesante ver todo el pensamiento romano y vamos a ver qué pasa cuando un pueblo que tiene como muchas fuerzas, muy fuerte, se hace amigo del nerdito de la clase. Ahorita van a ver. Y ahí se forma el Imperio Romano. Pero eso lo vemos en enero del 2024. Así que muchas gracias. Yo sí llego.